Hola, bienvenidos a mi cocina. Es que de verdad que estaba dándole muchas vueltas a la cabeza pensando cómo podría ser para sacar tiempo y contaros todo lo que me apetece sin que me suponga un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Porque de verdad que últimamente, desde que empezó el colegio, me está costando mucho volver a la rutina de los niños y eso. Entonces, bueno, quería publicar ayer una canción que surgió a raíz de las historias, donde hablaba es que la cebolla está picante, de, de los gastos y de que era, cuál podría ser nuestro problema, ¿no? Si sería un problema de ingresos, de gastos. Y viendo que no me da la vida, porque este fin de semana no me dio tiempo a hacer la comida de la semana, estaba demasiado cansada y fuimos a hacer la compra muy tarde. Pues tengo que hacer la comida por la noche, entonces estas semanas para mí son las peores cuando no dejo la comida hecha, porque es que termino con los niños de hacer los deberes súper tarde y luego tengo que venir a hacer la comida y tal, y bueno, es un rollo. Estoy llorando por la cebolla. Pues de qué forma puedo hacer para poder publicar y decir todo lo que quiero, pues será aquí en la cocina, mientras hago Dios, picante, mientras hago la comida de mañana y dejo el desayuno de mañana preparado y tal. Así que nada, aquí estoy. Por eso digo, bienvenidos a mi cocina. Ahora que lo pienso, a lo mejor es la mejor forma, ¿no? De poder publicar todos los días como me gustaría, porque por lo menos yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso las mejores conversaciones cuando vienen amigos de la casa terminan en la cocina, ¿no? Entonces bueno, mira, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor si esto me resulta y me va bien, pues a lo mejor podemos seguir con este formato durante un tiempo, vamos a ver. Bueno, el caso, que para no enrollarme mucho, que quería contar mi opinión, ¿no? Y mi experiencia sobre los ingresos y sobre los gastos cuando es realmente un problema. Ay, perdón, que me tengo que ir a limpiar los ojos porque estoy llorando. La cebolla me dejó tremenda. Bueno, a ver. Es un tema que da para mucho, como os decía, porque a veces pensamos que todos nuestros problemas se podrían solucionar si ganásemos más dinero. Y no digo que no, no digo que no sea posible, porque a quien no le gustaría ganar más dinero y tener un poco más de soltura económica. Pero a veces cuando todavía no controlamos nuestro presupuesto y no controlamos bien nuestro dinero, no lo sabemos administrar bien, todo lo que ganes de más lo vas a terminar gastando. Y lo digo sobre todo por experiencia, porque seguro que a ustedes les pasó también durante la pandemia, que había gastos que se ahorraban en transporte, tanta gente que no salimos de casa, ¿verdad? No usamos el metro ni el combustible del coche, y todo ese dinero del combustible, pues a lo mejor en vez de guardarlo te lo gastaste en otra cosa. Pues a eso voy, ¿no? O cuando te aumentan el salario, aunque sean 30, 40, 100 euros, 150 euros, terminas gastándotelos y no sabes ni cómo. Y entonces a eso me refiero con que hay que mirar si realmente lo que tenemos es un problema de gastos o es realmente un problema de ingresos bajos. Y para descubrirlo hay como varias formas, pero voy a decir quizás la más importante, pienso yo, ¿no? Bueno, que si me voy muy lejos no sé si me vais a escuchar. Lo primero sería hacer lo que yo llamo un presupuesto de guerra.
¿Qué es el presupuesto de guerra? Es como hacer un presupuesto en el que solo vamos a incluir los gastos que son imprescindibles. O sea, todo lo que es necesario nada más para vivir. Por ejemplo, la casa, lo que pagues de casa, puede ser alquiler, hipoteca, la luz, el gas, la comida. Pero vamos a quitar todo lo que son los gastos superficiales, ¿no? Los que no son necesarios. Por ejemplo, ir a la peluquería, Netflix o el Amazon Prime, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a dejar solo los imprescindibles, el teléfono, el router, ese tipo de gastos. Son los que realmente queremos conservar, hacer como si de verdad no tuviésemos forma ninguna de acceder a esas otras cosas, pues a esos otros servicios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder ver en este presupuesto si con los ingresos que tenemos y teniendo este presupuesto de guerra que solamente para lo necesario para vivir, lo imprescindible, si nosotros estamos en números positivos o en números negativos. Es decir, si yo tengo mi presupuesto, mis ingresos de 1.000 euros y entre todos mis gastos, incluyendo deudas, la vivienda, los servicios, la comida, estoy en un número positivo, es decir, por encima de cero, restando los ingresos menos los gastos, ¿no? Si estoy en positivo, entonces mi problema sería un problema de gastos, es decir, de seleccionar o racionalizar esos gastos que yo tengo todos los meses. Ahora, si estoy en números rojos, a pesar de haber quitado todo lo superficial, es decir, si estoy por debajo de cero, restando los ingresos menos todos los gastos, me da un número negativo, entonces mi problema es que tengo unos ingresos muy bajos. Otra cuestión en un presupuesto de guerra que es importante mencionar aquí también, y es que en este tipo de presupuestos no podemos olvidar que los gastos no solamente se pueden eliminar, también los podemos reducir. Yo puedo, por ejemplo, negociar una factura del teléfono, una factura de, bueno, a lo mejor el gas no, o sí, ¿no? O puedo negociar una factura de móvil, o puedo cambiarme de casa y conseguir un alquiler más barato. Ese tipo de movimientos nos ayudan también a ver si en este presupuesto de guerra podemos encajar esos gastos sin necesidad de aumentar los ingresos. Pero claro, es verdad que vivir todo el tiempo en modo guerra no es el escenario ideal, ¿no? Lo que tendríamos que evaluar es si quitando las deudas, es decir, si una vez ya imaginándonos, ¿no?, que hemos pagado todas nuestras deudas y todos los ingresos que recibimos son para nosotros administrarlos como más nos convenga. Entonces habría que evaluar si una vez pagadas esas deudas nos quedamos con un ingreso positivo. Ese también es un indicador de que el problema no es unos ingresos bajos, sino que tenemos un problema de gastos, es decir, de revisar gastos y prioridades. Pero si aún pagando todas las deudas seguimos muy justos en el presupuesto, o estamos en números negativos, entonces vemos que tenemos un problema de ingresos. En otro momento podríamos hablar de formas de aumentar estos ingresos. Se me ocurren muchas. Luego llevarlas a la práctica igual es otra cosa, ¿no? Pero sí que quería puntualizar esto porque a veces nos quedamos con la fijación, ¿no?, de que lo único que solucionaría nuestros problemas es ganar más dinero, y no es verdad, sino que a veces con solamente hacer un par de ajustes en el presupuesto podemos tener cierta liquidez que nos permita pagar las deudas y a su vez
en el momento que terminemos de pagarlas, pues tener una mejor situación económica sin necesidad de aumentar los ingresos. ¿Por qué? Porque aumentar los ingresos puede llevar tiempo, no es algo inmediato, ¿no? En cambio, reducir los gastos sí que puede ser algo inmediato, más a corto plazo. Por supuesto que otros indicadores son, por ejemplo, el no tener trabajo, vivir de ayudas o tener un salario demasiado precario y mantener a muchas personas en casa con muy poquito dinero. Obviamente esos también son indicadores de que nuestro problema es de ingresos, pero aún así, aún a pesar de saber que tenemos un problema de ingresos, tenemos que controlar bien los gastos. Porque otro error en el que caemos con facilidad es pensar que como gano poco dinero, no tengo necesidad de hacer un presupuesto porque como ya sé que el problema es que gano poco dinero, pues no hago un presupuesto y no controlo el poco dinero que tengo o sí, el poco dinero que manejo, ¿no? El que sea. Entonces es importante porque a la hora de que nosotros podamos aumentar esos ingresos, pues se vayan a destinar de forma eficiente a nuestras necesidades y al resto de cosas que vayamos a tener en el futuro. Entonces, bueno, quería puntualizar eso esta noche y nada, a lo mejor mañana me vuelvo a pasar por aquí, dependiendo de cómo vaya la cosa por la tarde noche con los niños, ¿vale? Bueno, pues que tengáis una bonita noche. Adiós.